Feliz día, reunido de nuevo para compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir esta palabra de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres, pero en realidad la ley escrita aprisionó a todo bajo el pecado, para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe, que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros, como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios prometió le corresponde a ustedes. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos, del nombre del Señor enorgullezquense, y siéntase feliz el que lo busca. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden lo prodigio que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos relata el Evangelio de este día que una mujer en medio de la multitud gritó: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Ciertamente que sí. María fue dichosa, bienaventurada sobre toda la creación, porque fue elegida por Dios para ser la madre del Hijo de Dios, para ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios igual que el Padre. Y ella fue bienaventurada porque llevó al Hijo del Eterno Padre en su seno materno. Lo amamantó, lo llevó en sus brazos, lo cuidó y vio cómo el niño Dios, a medida que iba pasando los años, sí iba creciendo junto con ella, al lado de ella. Por lo tanto, María, sin duda alguna, es dichosa, pero no solamente fue dichosa porque llevó al Hijo el Eterno Padre en su seno materno, porque lo alzó, porque lo cuidó, porque estuvo con él, sino también es doblemente dichosa porque la Virgen María también escuchaba la palabra de Dios, también escuchaba a su Hijo, lo que enseñaba, lo vivía, lo practicaba. Y en la vida, pues, cuando le dijo al ángel San Gabriel, ese sí, la manera como lo respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra». No solamente fue dichosa por ser la madre de Jesús,
sino también fue dichosa porque llevó en su corazón, en su vida, en su mente, la palabra de Dios y la hizo vida en su vida. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Por lo tanto, María es doblemente dichosa, pero también nosotros tenemos que ser dichosos. Tenemos nosotros que vivir, escuchar la palabra de Dios. Tenemos nosotros no solamente que escuchar, sino poner en práctica la palabra de Dios, porque no podremos ser dichosos de la primera forma que comentamos, como lo fue María, que fue la madre de Jesús, pero la segunda manera que aparece en el Evangelio, cuando Jesús le responde, dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahí Jesús nos está mostrando lo importante para nosotros que es escuchar la palabra de Dios, lo importante que es para nosotros ponerle atención y vivir la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestra vida, porque la palabra de Dios es una inyección que nos da fortaleza, es una inyección que nos motiva, es una motivación, es una inyección que nos lleva a nosotros a fortalecernos en la fe, en la esperanza, a tener sueños, a ser misericordiosos, a practicar la humildad, a ser caritativos, a tener planes en la vida, a vivir la vida plenamente, a ser libre en la vida, porque la palabra de Dios nos lleva a nosotros a esa libertad de los hijos de Dios para encontrar la paz, para encontrarnos con nuestra propia vida, para encontrarnos con Jesús y así de esa manera vivir en esta vida en plenitud, pero lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría. Todo eso lo podemos nosotros encontrar con la palabra de Dios y por eso nos dice Jesús, dichosos los que escuchan, dichosos los que viven, dichosos los que ponen en práctica la palabra de Dios, porque sentirá gozo en su alma, sentirá felicidad en su corazón, sentirá que su vida está llena de dicha y de plenitud. Por eso nosotros, ustedes y yo, pues si queremos ser dichosos, Jesús nos lo dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos nosotros que hacer es ser obediente y escuchar a aquel que nos ama y nos enseña y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser dichosos. Pues hermanos, vamos a terminar en manos de la Virgen María y le vamos a pedir a ella, a nuestra Madre del Cielo, que nos lleve, que nos conduzca al encuentro de Jesús. Vamos a pedirle a María que nos ayude a crecer en la fe. Vamos a pedirle a María que nos ayude cada día a amar más la palabra del Señor, que es palabra de vida. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.